Hola queridos hermanos, bienvenidos a este programa de Santuarios en México, en donde vamos a hablar del Santuario del Señor de Chalma. Y bueno, vamos a empezar por hablar del sitio en donde se venera, que es Chalma. Y Chalma se encuentra en el Estado de México, en el municipio de Ocuilán. Es un lugar rodeado de profundas barrancas y está rodeado por montañas, en donde hay una gran cantidad de cuevas y de nacimientos de agua, de manantiales. Además, su nombre, la palabra Chalma, significa cueva o gruta que está a la mano. Y bueno, pues es en estas cuevas o en estas grutas en donde en tiempos prehispánicos se rendía adoración al enemigo de Dios. Entonces recordemos el pasaje de la Sagrada Escritura que podemos encontrar en el Salmo 95, en donde dice: todos los dioses de los gentiles son demonios. De esta manera tenemos que entender que todas las deidades que se adoraban no solamente en este lugar, sino que en todo el México prehispánico y en general en todas las religiones politeístas, pues era un culto a los demonios. Y lo podemos ver en el tipo de actividades que utilizaban ellos para la adoración, en donde una de las actividades principales era el sacrificio humano. Entonces, nosotros podemos ver que a Dios uno y trino, se le rendía la adoración a través de sacrificios, pero estos sacrificios eran sacrificios de animales, ¿sí? Y que todo lo que se sacrificaba y se quemaba subía hasta el cielo como una oración hacia Dios. Entonces, lo que quiere hacer el demonio es tomar todo lo que se le hace a Dios, ¿no? Entonces, si a Dios se le hacen oraciones, si a Dios se le hacen cantos, si a Dios se le hacen danzas y si a Dios se le hacen sacrificios, el demonio también quiere tomar esas danzas, esos sacrificios, la música y todo para él, ¿sí? Recordemos que él con su soberbia y con su creerse Dios, quiere todo lo que le corresponde a Dios. Entonces, de esta forma, aquí en México, lo que hizo fue engañar a todas las poblaciones nativas, y no solamente en México, ¿no? Sino en Egipto también, en todas las culturas que tenían una religión politeísta y que creían en varios dioses, que tomaban a la naturaleza como Dios o que tomaban a los minerales como Dios, ¿sí? Ahí estaba el engaño del demonio y entonces él obtenía la adoración que él quería a través de los sacrificios humanos. Entonces esto se logra aquí en México, y tenemos que en Chalma durante la época prehispánica estaban los ocuiltecas y adoraban en los cerros y cuevas a distintas divinidades, entre las que destacaba particularmente Ostoteotl, que era una advocación de Tlaloc, pero que otros identifican como Tezcatlipoca, y que iban a visitar a estos lugares, a estas cuevas, y venían peregrinaciones de la Ciudad de México, del Imperio Azteca, que iban a Chalma, a estas zonas en donde se rendía culto a estos dioses paganos. Y entonces se le identificaba de estas maneras, además que se le conocía como el Señor de las Cuevas, ¿sí? O el corazón de la tierra, o también el espejo que humea. Y esto es porque en estas regiones se encuentran algunos yacimientos de obsidiana, y la obsidiana era utilizada como un método de adivinación, ¿sí? Utilizaban la obsidiana como un espejo a través del cual podían obtener respuesta de estos demonios. Al mismo tiempo era una representación de Tlaloc, porque representaba también el agua celeste. Y tenemos que a esta región llegaron los frailes agustinos, y entonces ellos empezaron a hacer su labor de evangelización y vieron que era necesario cambiar el culto que ellos tenían a este dios que rendían en las montañas, en estas cuevas, porque según la cosmovisión náhuatl, esta deidad Ostoteotl necesitaba alimentarse para mantener el universo. Si él no se alimentaba, entonces el universo sería destruido. Y su alimento más preciado era la sangre. Gracias a ella la vida continuaba. Es por ello que sus rituales se hacían con cantos, plegarias, sacrificios humanos y se practicaba el canibalismo religioso. Se dice que estaban Sebastián de Tolentino y Nicolás de Perea, que eran frailes de la Orden de San Agustino, de los agustinos, que llegaron en 1539. Y ellos, al darse cuenta de que en estas cuevas se rendía culto a estos dioses,
lo que hicieron pues se espantaron porque veían que en estas cuevas se rendían los sacrificios humanos. Y entonces se dieron cuenta que Ostoteotl era el dios oscuro de la cueva. Y entonces lo que hicieron fue que ellos empezaron a ver cómo podían hacer para que dejaran de rendirle culto a este dios y que empezaran a rendirle culto al verdadero Dios. Entonces ellos van a ir a subir otra vez a donde está esta cueva, pasan unos días en oración y contemplación, y entonces cuando llegan a la base de la pequeña montaña en la que estaban ubicadas estas cuevas, se dieron cuenta de que algo había sucedido, porque había una gran conmoción entre los peregrinos que habían venido a visitar la estatua, el monolito, la piedra esta enorme, que era una piedra negra que representaba a Ostoteotl. Y entonces ellos no entendían muy bien el lenguaje, pero sabían que algo le había pasado al monumento. Entonces ellos suben a donde estaba la cueva y se dan cuenta, caen de rodillas, porque en el lugar donde estaba el monolito negro, ahora estaba la imagen del Señor de Chalma. ¿Sí? En aquel entonces, pues ellos vieron un Cristo crucificado con facciones negras. Y el ídolo se había destruido, ¿sí? Todas las piedras se habían hecho polvo y entonces estaban esparcidas alrededor de la cueva, y en su lugar estaba la cruz de nuestro Señor Jesucristo con un Cristo con rasgos oscuros. Entonces, de esta manera, nuestro Señor crucificado, llagado y lastimado sobre la cruz, destruye al ídolo. Y esto pasa en otras situaciones, ¿sí? Aquí en México principalmente. Y entonces estos ídolos, que son enemigos de Dios, son demonios, mantuvieron al pueblo mexicano bajo el yugo del demonio, ¿sí? Y además mostró junto con Nuestra Señora de Guadalupe que la verdad estaba en Dios uno y trino, y no en varias deidades como lo habían hecho en el pasado. El simbolismo que traen estas dos manifestaciones divinas, en el Señor de Chalma y en la Virgen de Guadalupe, hizo que los indígenas entendieran quién es Dios y quién es su Madre Santísima, y que ellos abrazaran fácilmente la verdadera religión sin oponer resistencia, porque todos los símbolos apuntaban a que este Dios del que hablaban los españoles, que era Jesucristo, era más grande que los dioses que ellos adoraban, y era el Todopoderoso, ¿sí? Entonces, si analizamos el pensamiento de los pueblos prehispánicos, entenderemos el amor tan fuerte que trajo Cristo a estas tierras. Vamos a ver que los pueblos nativos tenían en su cosmovisión la idea de que existía la obligación de mantener el universo mediante el sacrificio. Y al ver a Cristo llagado, crucificado y muerto, entendieron que el sacrificio que había hecho nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz por nosotros había sido suficiente para destruir los antiguos ídolos, los antiguos dioses que ellos tenían, y entendieron que el único y verdadero Dios había dado la vida por ellos, dejando así la adoración por los ídolos, que fácilmente fueron destruidos y sin causar daño al universo como ellos lo entendían, porque vieron que el único y verdadero Dios era este Dios uno y trino, ¿sí? Que estaba presente en Cristo, en esa imagen de un Cristo crucificado. Además, habían entendido que esta Trinidad Santísima era quien tenía el poder sobre todo el universo. De esta forma aceptaron el sacrificio de Cristo en lugar de ofrecer a sus hijos, a sus amigos, a sus vecinos, ¿sí? a las personas que que ganaban en el juego de pelota y demás situaciones que ellos entendían que era una ofrenda a sus dioses. Y terminan con esto, con el episodio sangriento en la historia de México, al menos por este momento. Pero ahora, con las leyes nuevas que han traído, lamentablemente han vuelto estos sacrificios humanos, ¿sí? Tenemos madres que asesinan a sus hijos en el vientre materno. Y entonces esto hace que haya nuevamente derramamientos de sangre. Y a veces dicen, ay, no, es que eso es muy exagerado. Pero es que nosotros no vemos a profundidad las cosas y no sabemos que en las clínicas abortistas están personas del satanismo y hay rituales satánicos dentro de este tipo de clínicas que están ofreciendo esa sangre de inocentes
al maligno, al enemigo de Dios, como lo hacían en su momento las culturas azteca, la cultura olmeca, los mayas. Lo están volviendo a hacer ya no en un contexto de pirámides, y hay gente que lo hace y que se va a las pirámides a invocar a quién sabe qué energías, que también son energías que no provienen de Dios. Si nosotros queremos tener a Dios y ver a Dios y comunicarnos con Dios, tenemos que estar en la oración, tenemos que hacer una oración contemplativa, tenemos que ir a misa, ahí nos encontramos al verdadero Dios, no en una pirámide. Esa energía no viene de Dios, esa energía quién sabe de quién venga, y de quien venga, pues seguramente será uno de estos dioses paganos, que ya vimos que son demonios. Entonces, ahí vemos que el Señor de Chalma vino a abolir estos sacrificios humanos, y de esta misma manera Él va a venir, ¿sí?, a destruir los sacrificios humanos que se están haciendo en este siglo XXI. Y además tenemos otro problema en México. Tenemos varios santos que no son santos, que ni siquiera son nada de Dios, como la satánica muerte, ¿no? Tenemos también un culto que le dicen el angelito negro, que es un ángel caído en Tepito y que es el demonio. Y tenemos también al santo Malverde, ¿no? Y santos así, que no son santos y que nada más vienen con prácticas esotéricas, con la magia, con la adivinación. Tenemos ya metida santería, vudú. Tenemos un montón de cosas aquí en México que ya vinieron a contaminar nuestro país y que ya vinieron a abrir nuevamente estas puertas a estos seres inmundos. Y entonces nosotros recurramos al Señor de Chalma, que con solamente su aparición hizo destruir y encarcelar a esos espíritus inmundos. Entonces pidámosle al Señor de Chalma por el fin de este mal que aqueja a México, para que como en aquel entonces su sola presencia en esta bendita imagen rompa todo el mal que actualmente ha caído sobre este país. Y entonces tenemos también una situación que es el ahuehuete, ¿sí? El ahuehuete se encuentra un poquito antes de llegar al santuario del Señor de Chalma, y este es un árbol que tiene alrededor de 200, entre 200 y 300 años, que nació cerca de un manantial, y entonces ahora las raíces del árbol es en donde nace ese manantial, ¿sí? Se cree que ese manantial proviene de las lagunas de Zempoala, que están en ese mismo cerro, pero del otro lado, y que esa agua viene de esas filtraciones de las lagunas de Zempoala y empieza a nacer en donde está el ahuehuete, pasa por ahí y llega hasta el costado del santuario del Señor de Chalma, ¿sí? Se forma el río Chalma. Entonces, esto ha estado desde aquel entonces, este río, este manantial, y los frailes comenzaron un ritual de llegar al ahuehuete para bañarse, ¿sí? Ellos venían de la Ciudad de México, y entonces para llegar a Chalma y no llegar sucios por el sudor, por toda la caminata, ¿sí? Pues era caminata, tenían que venirse caminando desde la Ciudad de México. En aquel entonces no había transportes ni carreteras como actualmente, y entonces ellos, al encontrar un lugar de agua limpia, pues ahí se bañaban, ahí se limpiaban, y entonces continuaban su camino en peregrinación hasta el santuario de Chalma, ¿sí? Pero ahora todo, como se convirtió en un lugar de turismo, ¿sí? Llegan ahí las personas, ahí construyeron también una pequeña ermita en honor al Señor de Chalma, y entonces ahí danzan. Ya no danzan en honor a los ídolos, ya danzan en honor a Dios. Y de hecho las danzas y la música son buenas, y lo vemos en la Biblia. En la Biblia el Señor pide danzas, pero pide danzas dedicadas a Él, no dedicadas a un ídolo pagano, ¿sí? O a una deidad de los politeístas. Entonces nosotros podemos llegar ahí a hacer la danza en honor a Dios, tomar el agua que se cree que tiene propiedades curativas por una bendición de Dios, y los fieles católicos viajan solos, viajan en procesiones, puede ser a pie, en bicicleta, en autobús, ¿sí? En peregrinaciones que se organizan, y descansan bajo la sombra de este árbol en donde tenemos esta agua, ¿sí? Toman un descanso, ven al Señor de Chalma que está ahí a los pies del árbol, bueno, en una pequeña ermita a un ladito,
y después continúan su camino hasta el santuario de Chalma. Y entonces, antes de ingresar a la misa, ahí compran una coronita en el ahuehuete y esa coronita la entregan a Dios en la entrada de la iglesia, ¿sí? Y el árbol ha sido testigo vivo de la historia y de los peregrinos que han pasado y que le muestran su amor a nuestro Señor de Chalma. Entonces, queridos hermanos, no nos alejemos del verdadero Dios y pidámosle por el fin de todas estas amenazas que actualmente tenemos para México y pidámosle, Él es muy milagroso, ¿sí? Es Dios y Él llevará nuestras peticiones al Padre. Y también dejemos nuestras peticiones en manos de la Santísima Virgen, porque ella nos llevará a su Hijo Jesucristo y después al Padre. Nosotros podemos llegar de una manera más perfecta a Jesús, que si nosotros vamos con nuestra mugre y con nuestros pecados y con toda nuestra miseria y nos queremos presentar delante de la Trinidad. Pues no, mejor primero hay que ir con la Virgen, que ella nos prepare, que ella nos guíe, que ella nos limpie, que ella nos haga presentables, y entonces sí ya llegamos con Jesús y ya llegamos con el Padre. Tengamos esa confianza y vayamos a ellos a través de estas benditas imágenes en donde Jesús se hace manifiesto, en donde Jesús se manifiesta de maneras extraordinarias, ¿sí? Y tenemos una gran lista de milagros, ¿sí? En otra ocasión hablaremos de ello y espero que ustedes, si tienen algún milagro obrado por algún santo, por la Virgen, por alguna imagen de nuestro Señor Jesucristo, que nos pudieran escribir, ¿sí? Y que me escriban, ahí van a ver en el video algunos fragmentos en donde van a aparecer los datos a donde ustedes me pueden mandar sus testimonios, algo que quieran compartir, y ya sea que ustedes lo graben en voz, que me manden un audio, que graben un video o que simplemente me manden el texto y yo lea los testimonios, ¿sí? Pueden poner su nombre o puede ser anónimo, como ustedes quieran, y que quieran darlo a conocer para que veamos todos los milagros que están alrededor de Dios, que Dios nos concede a través de la intercesión de estas personas maravillosas, como son los santos, como es la Santísima Virgen, y en santuarios, en estos lugares maravillosos que Dios ha escogido para manifestarse y para que a partir de ahí Él obre grandes cosas. Entonces, queridos hermanos, los invito a que nos manden sus testimonios y a que no se pierdan los programas que vamos a hacer con esos testimonios que ustedes nos hagan llegar. Cuídense mucho y que Dios los bendiga.